No todos necesitamos congeniar con todos o no todos podemos congeniar con todos. Porque poniendo un ejemplo, yo creo que los hombres de 50 años en adelante no van a congeniar con alguien de 20 años o 25 años porque no. Hace algún tiempo hubo un accidente en Estados Unidos donde desafortunadamente perdieron la vida 9 personas. Este suceso se presentaba de la siguiente manera en los noticieros. La superestrella de la NBA, Kobe Bryant, su hija Gianna y otras 7 personas mueren en un trágico accidente de helicóptero. Y creo que noticias como esta se pueden escuchar muy normales. Y no digo normales porque sea normal o sea bueno que mueran personas en accidentes aéreos. Más bien porque eso es trágico, eso es lo único que quiero recalcar. Más bien porque nuestra tendencia es la de resaltar a quienes se ven involucrados en ese asunto porque eran famosos, pero todos los demás pierden importancia y sus nombres pasan a segundo término. Lo mismo puede suceder en el deporte cuando escuchamos en las noticias: Messi vuelve a ser campeón con el Barcelona. Y ya sé que Messi ya no está jugando en el Barcelona, es solo un ejemplo. Pero escuchamos: Messi vuelve a ser campeón con el Barcelona. Pero no decimos vuelve a ser campeón el Barcelona con tal y tal y tal, olvidando que Messi tenía otros días en el campo con él, tenía compañeros en la banca, un cuerpo técnico, preparadores físicos, aún su familia le da ese soporte para poder desempeñarse correctamente en el campo. Sus amigos, yo que sé, mucha gente detrás de él que le ayuda para tener un balance y un desempeño correcto. Todo esto lo estaba pensando porque nuestros ojos se centran en lo que brilla, en lo que resplandece o en lo que nos deslumbra. Y pensando en esto recordaba lo que la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 2, que dice así: Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Nuestro hermano Santiago va aquí directo al grano, va con todo. Y no se queda callado y nos habla a los que somos cristianos. Recordemos que en los tiempos en que vivía Santiago, las personas eran muy dadas a remarcar, a exaltar y hasta categorizar a las personas dependiendo de su etnia, dependiendo de su origen o de su nacionalidad. Y creo que todavía se da, pero en aquel tiempo verdaderamente era exagerado. Es más, Jesús mismo hace evidente este tema cuando él habla con la mujer samaritana en Juan 4, donde no pasa desapercibido o no pasa inadvertido, porque aún los que estaban alrededor de él decían: ¿cómo es posible que hable con una mujer y samaritana? O sea, ¿cómo se le ocurre? Y recordemos que los que estaban cerca de él eran sus discípulos, o sea que lo conocían a la perfección y sabían que él algún propósito tenía en ese momento, pero aún así se cuestionaban este asunto por el origen de la mujer. Por otro lado, también se exaltaba a quienes tenían posesiones o posiciones sociales o económicas. Aunque creo que esto no es algo propio de esa época, es algo que todavía vemos y creo que seguiremos viendo en el mundo, pero sí vemos que aún en la sinagoga se diferenciaba a las personas dependiendo de su riqueza. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y justo en este punto Jesús nos pone el ejemplo, porque todos los ricos eran evidentes en la congregación, se notaba quiénes tenían riquezas, quiénes tenían recursos como para poder decir: aquí está y no me quedo sin nada. Pero a Jesús no le importaba esto, a él le importaba el corazón. ¿Cuál era la intención del corazón? El por qué las personas hacían lo que hacían y cómo vivían por fe, como esta mujer. Y no es que entonces se invirtieran los papeles. Ahora la mujer que dio 2 moneditas les diera de zapes a las personas y decirle: ahora pónganse las pilas, yo soy mejor que ustedes. No, Jesús simplemente se estaba centrando en lo que ella estaba haciendo de todo corazón y cómo su corazón vivía por fe para Dios, cómo lo hacía entregada a Dios. Y todos estos lo hacían simplemente por hábito, por carnalidad o porque les sobraba el dinero y tenían suficiente para decir: bueno, pues voy a derrochar de esta manera. Y Santiago nos expone lo siguiente: supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones?
Y podrías preguntar, ¿acaso se puede ver algo así en la iglesia, en la congregación cristiana? ¿Cómo crees que esto va a suceder en el templo de Dios, del Dios viviente? Pues creo que lamentablemente cada vez es más normal. Y eso también es favoritismo o discriminación, como acabamos de leer. Todo lo contrario de lo que hizo el Padre por nosotros al enviar a Jesús a morir en la cruz, quien entregó su vida por judíos, por griegos, por romanos, que eran sus peores enemigos en el tiempo de Jesús, los asediaban y les pedían tributo, los tenían esclavizados. Los asiáticos, los europeos, por los americanos, por los africanos, por los de Oceanía, por aquellos que están en aguas internacionales, por los que están en la Antártida, en el Polo Norte, donde sea que estemos en esta tierra, el Padre envió a Jesús para morir por nosotros, sin acepción de personas. Y nosotros, haciendo diferencias entre nuestros propios hermanos y entre los demás que vemos a nuestro alrededor. Y Santiago escribe aquí algo muy interesante y digno de resaltar: juzgando con malas intenciones. Como te decía hace un momento, lo importante es la intención del corazón. ¿Qué buscamos cuando atendemos a alguien que aparentemente tiene dinero? ¿Qué queremos obtener del buen trato que le ofrecemos a alguien que evidentemente o aparentemente tiene riquezas? O ya conociendo a alguien más allá de solamente la apariencia, ¿qué beneficio obtenemos del buen trato de aquel que estamos seguros que tiene dinero? Piénsalo por un momento. Muchas veces asumimos que alguien es más bendecido y nos puede bendecir más porque tiene más dinero o porque tiene más riquezas. Pero las riquezas no son la medida de la bendición de Dios, ni debieran ser la medida para tratar a alguien en la iglesia o para darle un puesto o un nombramiento dentro del templo. Porque entonces caemos en lo que dice la Biblia, en querer servir a Dios y querer servir a las riquezas. Y la misma Biblia nos dice también que esto no es posible. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, ¿está mal reconocer a alguien cuando hace una buena labor dentro de la iglesia, un buen trabajo? No nos es permitido llevarnos más con unos que con otros porque son nuestros amigos. ¿Y qué pasa si llega un invitado, alguien que viene de visita? ¿No lo podemos tratar bien? ¿No le podemos dar un buen lugar, un buen asiento? Claro, yo creo que se vale reconocer la labor de aquellos que trabajan fervientemente y hacen bien las cosas para Dios. Y no solamente en la iglesia, sino en su casa, en el trabajo, con sus amigos, donde quiera que esté. Se vale reconocerlos porque hay un esfuerzo detrás, hay algo que se está haciendo bien. Por eso los resultados son buenos. Sin que eso signifique que valen más delante de Dios o que por su trabajo deben pisotear a los demás. Es decir, sin aprovechar la opinión positiva de los demás para tratar mal a otros. Eso no es un buen fruto de alguien que se supone que está dando buenos resultados. Pablo escribía reconociendo a los hermanos que lo apoyaban y decía por nombre: él, Marcos, Timoteo, Silas, Apolos, todos ellos me han ayudado. Y yo creo que lo hacía con el propósito de que los hermanos supieran que ellos estaban haciendo un buen trabajo llevando el evangelio. Y sin embargo, él recordaba que somos coherederos y colaboradores de la obra de Dios. ¿Y por qué trabajaba con ellos y no con otros? ¿Por qué no decía, todos son mis amigos y todos son mis mejores amigos y con todos me llevo, con todos hago los viajes misioneros? Pues yo creo que normalmente, naturalmente se llevaba mejor con ellos. Quizás ya conocía cómo trabajaban, quizás ya conocía cómo predicaban y quizás tenían aptitudes que les servían como parte de un equipo de trabajo. Y eso es válido. No todos necesitamos congeniar con todos o no todos podemos congeniar con todos. Porque poniendo un ejemplo, yo creo que los hombres de 50 años en adelante no van a congeniar con alguien de 20 años o 25 años porque no hay mucho tema de conversación. Quizás sus hijos ya están grandes y los de son apenas niños. Hay muchas cosas que son diferentes en la vida de cada uno, o ideas, o prioridades, o planes, o no sé, tantos temas que pueden variar, sin que signifique que trate mal a un joven o tratemos mal a un anciano, a un adulto mayor por su edad. Eso no debería darse. Así que es normal que alguien de 50 años conviva con los de 50 años y los de 20 con los de 20, pero no que nos tratemos mal simplemente por hacer discriminación o favoritismos. En cuanto a invitados, creo que por cortesía deberíamos ofrecer un buen lugar, una buena posición en nuestra iglesia a quienes vienen como invitados. Sean invitados para participar predicando, en la alabanza, en algún ministerio con los niños, en lo que sea. O un invitado que no conoce a Cristo
y que necesita aceptar a Jesús, que viene necesitado de un encuentro con Él. Así que no podemos decir, no, usted siéntese porque usted es invitado. No, démosle un buen lugar, asegurémonos de que escuche la palabra y que sea expuesto al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál sería nuestra guía para que no existan favoritismos en nuestra vida y en la iglesia? Creo que debería ser la siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amemos a Dios y nuestros ojos dejarán de mirar haciendo diferencia entre nuestros hermanos, sabiendo que Dios nos amó primero y nos amó sin diferencia a todos nosotros. Y entonces cuando entendamos que nos hizo a su imagen y semejanza, sabremos que podemos amar a los demás sin distinción de personas y podemos amar a nuestros hermanos por amor a Él. Así que este es el mensaje de la semana. Favoritismos, como pudiste leer seguramente en el título. Gracias por acompañarme. Te invito a que puedas compartir este mensaje con otra persona, que le puedas dar un like también, que te puedas suscribir, o si nos quieres seguir en Facebook también nos puedes encontrar como Buenos Días. Espero verte la próxima semana, jueves 9:15 de la noche en este mismo canal, si Dios quiere. Hasta luego.